próximo disertante, al que recibimos con un fuerte aplauso. Aldo tendrá a su cargo la conferencia magistral Comunicación, Desinformación e Inteligencia Artificial, el nuevo campo de batalla. Aldo es periodista, profesor universitario y escritor. Cuenta con una amplia experiencia en la cobertura mediática a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado en el ámbito periodístico durante los últimos 31 años de manera continua en radio, televisión, prensa escrita y digital, laborando en su carrera hasta ahora en los medios de comunicación más importantes de su país. Aldo Romero es además un académico del periodismo. Fue durante 10 años continuos catedrático y director de la carrera de Comunicación Social y Pública de la Universidad Metropolitana de Honduras. También fue jefe académico nacional de la carrera de periodismo en el Centro Universitario Tecnológico CEUTEC de UNITEC durante 9 años. Así es de que lo recibimos con este fuerte aplauso. Adelante, Aldo. Bienvenido. Sí. Hace, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, en una galaxia muy cercana, pero muy parecida a la nuestra, el equilibrio entre la luz y la oscuridad no estaba determinado solamente por grandes luchas de caballeros Jedi y Sith con láseres o sables láser, ni tampoco con grandes batallas a nivel estelar con naves espaciales, sino que existía también otro campo de batalla, uno invisible, uno muy cercano, uno muy presente, pero sobre todo muy poderoso, y es el campo de batalla de la información. El imperio tenía bien controlado el poder de la información, aterrorizaba a los ciudadanos, marcaba la pauta entre lo que la gente sabía, lo que la gente creía y lo que la gente deseaba de conocer. Manipulaba reportes, moldeaba relatos, definía cuáles eran las verdades que verían la luz, pero también cuáles eran las mentiras, que como grandes aros de fuego debían posicionarse en medio de la oscuridad. Y frente a ese imperio poderoso y oscuro, se alzaba un pequeño grupo, una alianza rebelde, que eran pequeños grupos de individuos dispuestos a cuestionar, dispuestos a investigar, dispuestos a compartir lo real en medio de un mundo de falsedades. Sin duda alguna es un escenario bastante complejo. Hoy en día, nuestra galaxia, nuestros territorios,
esos elementos oscuros se mantienen visibles, pero se han modernizado. Hoy los caballeros oscuros de la desinformación ya no utilizan capas ni tampoco cascos al estilo Darth Vader, Kylo Ren o los Stone Troopers. Tampoco lanzan rayos desde estaciones espaciales para destruir planetas, aunque debo decir que algunas redes sociales y plataformas digitales son como estrellas de la muerte, desde donde se lanzan mensajes negativos, falsedades, medias verdades, mentiras, descalificación para generar un caos y descontento social. Por otro lado, la inteligencia artificial, una fuerza altamente poderosa, tiene el potencial de convertirse en el principal aliado de nuestra rebelión por la información y por la verdad. La inteligencia artificial puede ilustrarnos, mostrarnos el camino para que a través de evidencias podamos encontrar y clarificar todo aquello que parece oscuro o que se encuentra oculto y poder clarificar todos esos elementos. Pero ojo, porque la inteligencia artificial también puede volver al lado oscuro. Puede ser utilizada y manipulada desde los sectores oscuros para generar deepfakes, ejércitos de noticias falsas, ejércitos de bots y cuentas irreales que lo que buscan es descalificar, generar más mentira, dividir sociedades y profundizar ese caos social que en la actualidad tenemos. Así que yo tengo noticias para ustedes. Ninguno de nosotros está fuera de esa batalla digital. Cada uno de nosotros tiene un reto y tiene un rol importante que jugar en este mundo digital. Profesores, estudiantes, investigadores, periodistas, comunicadores, relacionistas públicos, directores de instituciones, CEOs de comunicación. Cada uno de nosotros tiene un rol importante que jugar en esta batalla digital. El conflicto ya no es solo externo, sino que también está acá. ¿Sabe por qué? Porque es aquí donde entra todo aquello que creemos que es verdad o que decidimos entender como verdad. Es aquí donde se generan los prejuicios y es aquí donde definimos la información que recibimos y cómo la recibimos. Si la cuestionamos o por el contrario la compartimos. Es una batalla que hoy se ha convertido en una batalla bastante mental. El más grande Jedi de todos los tiempos, y seguramente ustedes se darán cuenta que yo soy fanático de Star Wars por la entrada y por el traje y por la foto. En mis tiempos fui un caballero oscuro, pero en este momento estoy involucrado en las fuerzas contra la desinformación. El más grande Jedi de todos los tiempos, Luke Skywalker, tuvo que definir mediante su intuición, para quienes han seguido la saga, tuvo que definir mediante su intuición a decidir si escuchaba la voz de la verdad con la que había sido formado o la voz de la oscuridad que le susurraba de manera permanente. Nosotros también tenemos que aplicar filtros a la información que recibimos y esos filtros son el discernimiento, pensamiento crítico, el análisis y por supuesto la verificación de contenidos y un alto componente de alfabetización mediática y digital. Tenemos que aprender a definir qué información escuchamos, qué información recibimos, cómo compartimos esa información y a través de los canales que las compartimos. Para mí es un gusto estar aquí, es un gusto saludarlos. Ahora sí me presento, yo soy Aldo Romero y agradezco de verdad la invitación que se me ha hecho a través de la Red Interamericana de Relaciones Públicas para poder compartir con ustedes rápidamente estrategias que nos ayuden a pelear esa batalla, porque es ahí donde está el nuevo campo de batalla. Ya el umbral de la guerra se quedó entre la oscuridad y la luz, la mentira y la verdad, la desinformación y la información. Y cada vez esta batalla es más difícil de pelear, cada vez esta batalla es más difícil de lidiar, de entrar a ella, porque en un mundo en el que avanza rápidamente la tecnología, estamos sobresaturados de información. Y la información que recibimos viene tan rápidamente que a veces no nos da la oportunidad de procesarla. Y es así que hemos encontrado en más de alguna vez cada uno de nosotros con el dilema sobre compartir o no compartir una información que consideramos real o no. La inteligencia artificial entró a... eh, vamos a ver si creo que lo apagué. La inteligencia artificial entró en esta guerra.
Y como yo decía en la introducción, la inteligencia artificial es una fuerza tremendamente poderosa que puede convertirse en un aliado fundamental para pelear esta batalla. Y esa transformación a la que ha llevado la evolución de la información nos tiene desde los contenidos, la forma en que han cambiado los contenidos. Antes nos quedábamos simplemente limitados a lo que los medios de comunicación nos marcaban, particularmente los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión, que era el contenido que más consumíamos, y la prensa escrita antes de su ingreso en el ámbito digital. Pero hoy la tecnología cambió prácticamente la forma en que consumimos información y la forma en que generamos información. Además, el impacto de las redes sociales. Las redes sociales llegaron a cambiar la forma en que se genera información. Hace algunos días estuve con un grupo de estudiantes en Tegucigalpa y profesores del área de humanidades y les hacía la consulta que les haré a ustedes. De repente aquí el ejercicio me salga diferente porque hay un público más identificado con esto. Pero ¿cuántos se informan a través de la radio o la televisión? Vamos a ver. Ok, ahora consulto. ¿Cuántos nos informamos a través de las redes sociales? Y el público es mayoritario. Las redes sociales cambiaron radicalmente la forma de alcanzar la información. Y la inteligencia artificial, que hoy en día, y me preguntaban, en el área de la comunicación, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta vital, porque puede ayudarnos a simplificar muchas de las cosas que nosotros hacemos en materia de comunicación, particularmente en el entorno de verificación de hechos, actualizar contextos, conocer contextos, entrar en dinámicas de conocimiento que de lo contrario difícilmente tendríamos acceso. Hoy la inteligencia artificial la masificó la cantidad de información que recibimos, masificó el acceso a la información que tenemos y simplificó nuestro trabajo. Los grandes directores de comunicación hoy tienen herramientas vitales, herramientas adecuadas para generar contenidos diferentes, asesoría personalizada de manera gratuita a través de las plataformas de generación de texto, generación de imágenes, generación de contenido. El periodismo mismo se ha visto evolucionado en la generación de contenidos. Hay eventos deportivos en que las noticias de ciertas competencias son generadas por inteligencia artificial. Simplemente una cámara que genera el contenido, lo dirige hacia una máquina y la máquina genera las noticias. Recientemente, incluso a nivel de una de las asignaturas con un grupo de estudiantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, hicimos un ejercicio para verificar si las audiencias conocían o sabían identificar entre la información generada a base de inteligencia artificial y la información generada por periodistas. El periodismo mismo entonces ha cambiado producto de la inteligencia artificial y eso dio paso a nuevas dinámicas de comunicación como las famosas narrativas, ¿verdad? Las narrativas son más cortas, las audiencias son más visuales, ya los contenidos en gran extensión de texto no son aceptados ni siquiera en los comunicados de prensa, sino que son más narrativos, menos textuales y más visuales. Estamos entonces ante desafíos en esta guerra contra la desinformación y como ya hemos avanzado, hay una necesidad de regulación ética en medio de la sobresaturación de la tecnología en materia de comunicación. Necesitamos regular la forma en que accedemos o que generamos contenidos. La inteligencia artificial cambió mucho la forma en que redactamos, la forma en que divulgamos información, pero nos obliga también a ser responsables en el uso de la misma información, a reconocer si la hemos usado o no. En el último libro que nosotros publicamos, que fue El lado oscuro de la política, que está muy de moda porque ahora estamos enfrascados nosotros en un proceso electoral para ahora, para el 30 de noviembre. Amazon, antes de subirlo, me preguntó si algo del contenido había sido generado por inteligencia artificial. Me lo preguntó así abiertamente y cosa que Amazon no hacía antes. Pero la ética y la responsabilidad nos obliga ahora a ser respetuosos también con el contenido que generamos a base de inteligencia artificial. Los mismos medios de comunicación ahora deben de reconocer si parte de su contenido es generado
a través de inteligencia artificial o si algunas imágenes son generadas a través de la inteligencia artificial. Entonces vamos rápidamente porque quiero compartir algunas estrategias para el combate a esa desinformación, algunas armas que yo considero necesarias para poder enfrentar esta lucha. Primero, debemos aprender a identificar fuentes confiables. Ya no nos podemos fiar de la información que surge desde cualquier lugar, desde cualquier plataforma, desde cualquier ámbito. Ya no podemos darle credibilidad a toda plataforma de información. Debemos aprender a identificar fuentes confiables. Y cuando me refiero a fuentes confiables, este es un derecho de las audiencias. Este es un derecho de las audiencias. Yo no puedo darle a cualquiera la responsabilidad de informarme. Yo debo de ver esa responsabilidad de informarme como un derecho humano, porque la información hoy ya es un derecho humano. El acceso a la información es contemplado como un derecho humano. Entonces, yo debo de saber identificar las fuentes adecuadas, las fuentes confiables a través de las cuales informarme. Las empresas que tienen departamentos de comunicación, gerencias de comunicación, hacen filtros permanentes de auditoría de medios de comunicación, de cuentas digitales de comunicación, porque no pueden darse el lujo de darle credibilidad a cualquier plataforma que divulgue cierta información. Por otro lado, la verificación de contenidos es importante. Nosotros en lo particular hemos estado durante los últimos años involucrados en el fomento de plataformas digitales orientadas a verificar información, hacer auditoría de noticias, genera alguna discusión y genera también algún debate, particularmente por aquellos que se ven expuestos cuando una información es errónea, cuando una información es falsa. Pero ustedes coincidirán conmigo que la desinformación puede destruir reputación. Y no me refiero a información falsa, simplemente la desinformación. La desinformación no es lo mismo que falsa información. La desinformación es hacer la distinción en qué elementos de carácter informativo pongo a disposición de la audiencia y qué elementos escondo. No doy todo el contexto de la información. Entonces, la desinformación puede generar crisis en los departamentos de comunicación, puede generar crisis a nivel de las audiencias. Y para reconstruir reputación se requieren años. Para destruirla se requieren segundos. Simplemente no manejar muy bien una estrategia de combate a la desinformación desde la perspectiva de un departamento de comunicación puede ser fatal y puede ser crítico para las empresas. Luego debemos fomentar la colaboración desde los medios de comunicación, desde las oficinas de comunicación de los usuarios con las plataformas digitales. Yo le decía hace algún instante en la introducción, no todas las redes sociales o no todo lo que surge en las redes sociales es real. Hay plataformas de redes sociales que son mortales, que son fatales, que lanzan y van directo al grano, ácidos, como diría un amigo mío. Entonces tenemos que también ahí, perdón, hacer filtros y tener filtros para manejar esa desinformación. Y lo otro, desarrollar campañas contra la desinformación a través de la sensibilización ciudadana. Es curioso, es bien difícil que en el momento más alto de la comunicación a nivel global es cuando más problemas de comunicación tenemos. En el momento en que la tecnología nos ha facilitado elementos de comunicación que nos permiten llegar a públicos inimaginables, es cuando más dificultades de comunicación tenemos. Debemos de ser como ciudadanos sensibles también a ese tema. Y desde el ámbito de nuestra influencia, poder generar campañas que sensibilicen a la gente. Y el otro elemento que es en el que he estado involucrado en los últimos años y hemos estado trabajando a nivel de investigación académica es en la importancia de la alfabetización mediática y no solo a nivel de comunicación, de personal que trabaja en materia comunicativa, sino a través de las audiencias. Todos aquellos que recibimos información masiva, que recibimos información de una u otra vía, tenemos que promover y fortalecer educación digital. Me ha sorprendido en algunos casos conocer que desde la edad escolar se están generando contenidos académicos que favorezcan la estrategia digital
de los usuarios, de los jóvenes. Contenidos que les enseñan a cómo manejar la tecnología, en qué momentos hacer uso de la misma, cómo identificar información errónea, cómo rastrear una fotografía, por ejemplo, que pudo haber sido generada por inteligencia artificial o que esté utilizándose de manera inadecuada para algún contenido, el impacto que tiene esas nuevas tecnologías en la desinformación y, por supuesto, las técnicas que se deben aprender por parte de las sociedades en materia de análisis crítico de la información digital. Mientras más conocimiento hay de alfabetización mediática a nivel ciudadana, más ventaja o por lo menos más bloqueos tendremos para evitar el masivo acceso a la desinformación. Hay una responsabilidad enorme. El problema es que creemos que eso no nos afecta a nosotros. El problema es que como no nos toca directamente, creemos que eso no nos afecta. Pero la desinformación es un fenómeno tan grave que lo que usted ve hoy es división social, no división de opiniones, no discusión o debate de opiniones. Estamos en momentos de división social, de caos social, familias que se han dividido por una información que se utilizó de manera maliciosa, amigos que se han separado porque no comparten algunos elementos de carácter informativo porque tienen cierto componente político, cierto componente ideológico, cierto componente de crisis. Más recientemente, no solo a nivel de países, sino que a nivel global hay temas que están dividiendo sociedades. Entonces, algunas estrategias para ir cerrando, algunas estrategias que son importantes para detectar información falsa. Estas entre muchas. Primero, si vamos a utilizar la inteligencia artificial que sea al servicio de la verdad. ¿Cuántos saben y han usado Grok? Vamos a ver, ¿quiénes han usado Grok? ¿Quiénes tienen cuenta de X? Yo sí la tengo porque en el periodismo esa es mi cuenta fuerte. Pero ahora, yo escribí hace poco un artículo, todos se lo preguntan a Grok. Grok, dame el contexto de esta imagen. Grok, dime si la traducción que se hizo es cierto. Con el discurso de Donald Trump, todos se lo preguntaban a Grok, porque como el discurso de Trump era en inglés, muy poco lo estaban traduciendo al español ahora en Naciones Unidas, todos le preguntaban a Grok si lo que decía el titular del medio, de lo que Trump decía, era cierto. Y entonces Grok decía, bueno, la traducción literal es la siguiente, y le ponía toda la traducción. Todos le preguntan a Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. Pero es un ejercicio interesante, saludable en alguna medida, porque la inteligencia artificial puede utilizarse para verificar si estoy siendo objeto o receptor de información adecuada o de información inadecuada. Creo que es una de ellas, pero por ejemplo yo puedo rastrear contenidos en imágenes a través de la búsqueda inversa de Google Imágenes. Por ejemplo, yo puedo también pedirle a los generadores de texto, no solo ChatGPT, sino que también Gemini, Perplexity y otras plataformas de generación de texto por inteligencia artificial que me actualicen el contexto de una información que yo reciba para poder tener claridad del contenido. La otra es la verificación, la búsqueda de por lo menos 2 o 3 fuentes de consultas. Yo me dejé llevar hace algunos años, hasta pasan en las mejores familias. Yo mismo me decía, cayó un grande. Yo soy fan de José Luis Perales. En algún momento me gustaba escuchar las canciones. No enamoraba con esas canciones porque a las mujeres no les gusta mucho la música de Perales. Pero pues sí, también por el corte de pelo. Pero salió la información que Perales había muerto. Salió la información que Perales había muerto y lo miré en una página de farándula mexicana y dije yo, no puede ser. Y entonces yo de buena gana, muy dolido, muy sentido, publiqué, ¿verdad? Se va un grande de la música. Pero después resulta que no, que Perales estaba vivo y apareció diciendo, gracias a todos los que me han deseado paz eterna, dice, pero todavía estoy vivo. Pero me faltó, yo debí irme, por ejemplo, al País de España y debí irme a otras plataformas para verificar, pero me fui porque salió de una plataforma de farándula de noticias mexicanas y dije yo, si lo tiene Azteca, debe ser cierto. Y resulta que no, que Perales estaba vivo y todavía compartiendo sus canciones ahí en el karaoke.
Entonces, esto ya lo hemos hablado. El futuro del periodismo, particularmente de mi perspectiva, pero ustedes como audiencias, las audiencias hoy ya no son pasivas, no son simples receptores. Hasta hace poco más de una década, lo que decíamos los medios de comunicación era verdad absoluta, no se debatía. Los medios lo recibíamos como tal y le entregábamos como tal, y la gente se quedaba con la información que nosotros entregábamos. Hoy no, las audiencias son activas, participativas, auditan a los periodistas, evalúan y preguntan cuáles son las motivaciones de la información que generamos y se creen y tienen la confianza de cuestionarnos cuando consideran que lo que estamos diciendo no es cierto y no es correcto. Hoy las audiencias auditan a los periodistas y es lo que muchos colegas y medios de comunicación no han entendido, que los receptores ya no son pasivos, son participativos. Y ahora la gente escoge a quién le da su derecho a informar. Afortunadamente, para quienes nos visitan del extranjero, les cuento, este es el país más democrático en materia de medios de comunicación. Tenemos más de 600 estaciones de radio y más de 350 estaciones de televisión a nivel nacional. Este es el país más democrático que hay en medios de comunicación, así que hay para todos los gustos, para todos los colores y para todos los estilos. El periodismo, entonces, a través de la inteligencia artificial también se está transformando, está teniendo mayor posibilidad de generación de información, está teniendo mayor posibilidad de acceso a material como antecedente para contextualizar mejor las informaciones, está teniendo acceso a plataformas también integrales de verificación que le permiten salir de ese periodismo convencional, simplemente reporteril. Ya la gente no está consumiendo la noticia dura como tal. La gente quiere conocer más, quiere profundizar más, quiere saber por qué pasaron las cosas, por qué acontecen los hechos. Luego que los periodistas hemos tenido que irnos adaptando a estas nuevas herramientas, periodista que se mantiene en el ámbito tradicional, la misma tecnología se va a ir encargando de sacarlo. Igual que en otras áreas de la comunicación, igual que en el ámbito también de la educación. Hoy ya no podemos pensar que los que estamos al frente de aula de clase, no podemos pensar que el contenido y la forma en que a mí me educaron es la forma en que yo voy a educar a mis estudiantes. Las estrategias cambiaron radicalmente, los contenidos cambiaron radicalmente y yo no puedo, como docente, seguirle enseñando a una generación contenidos para una generación que ya no existe. Hoy es una generación diferente y cambiante. Y esto nos ha generado muchas ventajas en el ámbito de lo digital. También la creación de noticias automatizadas y finalmente el desafío ético. Y es aquí donde quiero llamar su atención, quiero llamar a la reflexión, quiero motivarles para promover las conductas éticas en la era de lo digital. Promover las conductas éticas particularmente desde el ámbito personal, entendiendo que yo necesito recibir información confiable y que yo no puedo ser tampoco parte de ese club de caballeros y damas oscuras que generan desinformación, a veces de manera inconsciente, porque simplemente comparto y no he verificado. Y a veces nos podemos convertir en desinformadores inconscientes. Tenemos una responsabilidad en materia comunicativa, los que ejercemos la comunicación, uno, en cuanto a la ética digital, el manejo de las plataformas de la inteligencia artificial. Dos, en la percepción social también, porque la desinformación generada a base de inteligencia artificial, no sé cuántos han visto deepfakes, que son suplantación de identidades con imagen y voz, tal cual alguien lo hubiera dicho, generado a base de inteligencia artificial. Y lo ponemos en duda, porque todavía estamos dentro de la percepción con esas burbujas informativas que nos hacen dudar. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Le suplantaron la voz o no le suplantaron la voz? Porque del otro lado también quienes se consideran víctimas del uso de las deepfakes, por ejemplo, particularmente en entornos políticos, dicen, no, eso no lo dije yo, solo lo sacaron por inteligencia artificial y se convirtió del otro lado también como en una excusa para protegerse de situaciones irregulares. Y finalmente, concluyo con esto, la presentación es más amplia, pero creo que aquí hemos llegado al punto básico. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad enorme en nuestras plataformas digitales.
cada uno de nosotros, sea que seamos de la era jurásica, que todavía tenemos Facebook, eh, sí, no, pues sí somos los, ¿quiénes de los hipotes tienen? De los hipotes muy pocos tienen Facebook, ¿verdad? Ustedes no tienen Facebook, sí, sí tienen Facebook, pero usan más Instagram, ¿verdad? No, los hipotes usamos más Instagram que Facebook. Nosotros usamos más Instagram que Facebook, discúlpenme, ¿verdad? Pero los que usamos Facebook, los que usamos Instagram, los que usamos TikTok, yo ya llegué tarde al TikTok, pero lo uso bastante ahora. Ah, los que tenemos plataformas digitales tenemos una responsabilidad enorme porque son medios de comunicación. No son simplemente plataformas sociales en donde usted interactúa con sus amigos, son plataformas informativas. Cada uno de nosotros tiene un medio de comunicación digital a su disposición y la forma en que lo usamos, la forma en que generamos contenido, dice mucho de nuestro trabajo en las redes sociales, que son nuestros medios de comunicación. Siempre le digo a los jóvenes, particularmente a las señoritas, cuidado con la información que publican. Cuidado con los emojis que usan. Incluso las empresas se dejan llevar a veces por el exceso de emojis o por el exceso de contenido muy sensible, muy emocional. Hay que tener mucho cuidado con la información que publicamos porque tenemos dos vidas: la vida pública social y la vida pública digital. Pero sobre todo, lo importante es que exista coherencia, que el mismo que soy en el ámbito digital es el mismo que soy en el ámbito de lo personal. Así que les invito a todos y a todas a convertirse en caballeros y damas de la excelencia comunicativa que nos ayuden a combatir la oscuridad con la luz, la mentira con la verdad y la desinformación con la buena información. Enorme gusto saludarles y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Aldo. Realmente extraordinaria ponencia, ¿verdad? Bien, aquí entregamos diploma, algunos obsequios. Y diploma, una foto. Muchas gracias, Aldo. Un aplauso para Aldo, espectacular. Adelante. Así es, muchísimas gracias, Aldo. Y a continuación llega el turno de Antonio Ezequiel Di Génova desde la Argentina. Él tendrá a su cargo la presentación especial sobre comunicación neuroexperiencial. Así es de que lo recibimos con ese fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Es importante que para los que por primera vez lo van a escuchar sepan que él es magíster en neurocomunicación, magíster en comunicación corporativa, protocolo y asesoría de imagen, licenciado en relaciones públicas, presidente de REDIR, la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas, y rector de ILSE, Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica. Es CEO de Antonio Di Génova Group y autor de 9 libros. Así es de que bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tesla. Hermosa presentación, hermoso tu trabajo. Un aplauso a Tesla por el trabajo maravilloso que está haciendo. Bueno, si la gente de técnica me lo permite, me gustaría saludar a las personas que están online. Quiero incorporarlos a la presentación, quiero saludarlos. Me encanta que tengamos esta posibilidad interactiva. Si es posible, muchachos, tener pantalla. Ahí están. ¿Cómo están? Ahí veo al profe Carlos Méndez, a Julieta. Hola, Juli. María del Cielo. Prenda las cámaras. Vero Martínez. Hola, Vero. Una colaboradora espectacular en todo lo que es Human. La aplicación, bájensela, por favor. Vamos a seguir comunicado por Human. Ahí está Silvia Fernández. Ahí está Víctor. Diego. Qué bueno. Marisa, ¿estás por ahí? Marisa Pimienta. Ahí está, ahí, temeroso. Ahí, sacá, desmuteate. A ver, te queremos escuchar, Marisa.
Hola, buenas tardes a todos. Un Marisa está placer. coordinando el grupo online. Un aplauso para Marisa, que es una genia, una magíster en comunicación de Mendoza, provincia de Buenos Aires, provincia de Argentina, no de Buenos Aires, espectacular. ¿Cómo está el sitio Gracias. por ahí? Contame un poco. Déjame tranquilo, dale. Mira, es un éxito. Como te comentaba, hubo 100 participantes por Zoom alrededor del mediodía, cuando casi ya tomamos el receso, y de a poco ahora se están sumando, pero los comentarios son muy buenos. Qué bueno. Aprovecho para pedir disculpas porque por momentos se entrecorta, sobre todo cuando pasan los videos, pero en forma permanente estamos en contacto con la parte técnica y lo subsanan rapidísimo. Así que espero que lo estén disfrutando. Gracias, Antonio, por hacerme participar. Un placer y un honor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Aplauso. Espectacular. Nada. Bueno, bien, vamos a la presentación. Disculpen ustedes, ¿no? Pero estas cosas son importantísimas, ¿o no? Tenemos dos planos de realidad. Un plano presencial, que es maravilloso, que es este, que nos merecemos otro aplauso porque estamos acá y porque hicimos un esfuerzo por estar acá. Pero hay muchas otras personas que hubieran querido estar acá y no pueden, pero están de alguna manera y de una manera muy presente. Por eso las incorporamos de esta forma y estamos tan contentos de que puedan estar con nosotros. Y por otro lado, y creo que eso es un valor de nuestros eventos, están siendo grabados y las personas pueden recurrir al material en el momento que lo crean oportuno. De hecho, todas nuestras cumbres anteriores están online disponibles en este momento, en nuestro canal de YouTube. Vos poder ver y escuchar lo que dijo cualquiera de los disertantes en las últimas 5 ediciones, tanto las ediciones que fueron online como las híbridas. ¿Cuántos eventos, cuántas organizaciones pueden decir lo mismo? Que en su página web cuentan con todas las disertaciones. Bueno, ese es nuestro aporte a las relaciones públicas. Este es nuestro aporte diferencial. Y sinceramente, personas de todas partes del mundo ingresan con un ritmo bastante interesante a ver ponencias de los eventos pasados. Quiero decir, funciona. Y lo mismo va a pasar con esta si seguramente sean las cosas como esperamos. Bueno, bien. Ahora sí, poneme el tiempo, por favor, también en el timer para seguir. ¿Me puede ser? ¿Sí? Muchachos, no importa. ¿Me avisan en media hora? ¿Quién me avisa? ¿Me avisas en media hora? ¿Me avisas? ¿Media hora? ¿Sí? Dale. Bueno, acá me quise hacer el difícil, le puse un nombre raro, ¿no? Para que la gente diga, ¿qué será esto? Y de hecho, tiene que ver con el nombre de uno de mis libros que siento más valiosos, que mayores aportes está haciendo a la comunidad, que es el Manual de Oratoria Neuroexperiencial. ¿Cómo llegué al concepto neuroexperiencial? ¿De qué se trata? Bueno, en principio, llevo muchos años trabajando con empresarios, con políticos, con personas que necesitan mejorar su comunicación. La comunicación es un valor importantísimo. Tiene que ver con un activo que es un activo fundamental, que se posee o no se posee. Por ejemplo, todos los que están aquí y los que nos están siguiendo vía online, en tiempo real o diferido, somos personas que hemos alcanzado un determinado nivel dentro de nuestro desarrollo profesional y personal, ¿verdad? Somos personas que ocupamos, acá tenemos la directora en la carrera de la Universidad de Sinaloa, Patricia, Marta, un abrazo, un saludo, directiva. También otra colega de México que acaban de llegar. Alba, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenemos gente de España, tenemos personas valiosísimas. Enrique es una autoridad de las relaciones públicas a nivel latinoamericano. Bueno, ni que hablar ya de los viejos conocidos, como Pablo, como todos los que están aquí, como Patti
pero quiero decir, cada uno de nosotros ha logrado alcanzar un determinado objetivo o desarrollo dentro de su línea profesional. ¿Cuáles son los activos que nos permitieron alcanzar esos logros? Fundamentalmente dos: nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros saberes. No se llega a director de una carrera si no se conoce, si no se formó a alguien, si no tiene conocimientos sólidos, ¿verdad? Puede haber alguno que otro que llegó por acomodo, pero no es el caso de ella. Acá llegó por valor propio, porque las autoridades de la universidad se dieron cuenta que ahí había una persona digna de ser nombrada directora de la carrera, por sus conocimientos, pero no solo por eso. Nadie llega a director de una carrera solo por sus conocimientos. ¿Cuál es el otro activo inmaterial que le permite estar ahí? La conexión, fundamentalmente, ¿qué? La comunicación, la capacidad comunicacional de las personas. Lo que nos pone en un lugar destacado o no, no solo es nuestro conocimiento, que hay que trabajar permanentemente, que hay que perfeccionar, que hay que seguir innovando, hay que seguir participando de eventos, hay que seguir leyendo, mirar menos tutoriales y agarrar más libros, ¿no? Todo eso es importantísimo. Eso te da una perspectiva profesional, pero eso debe ser complementado con otra habilidad, que es la habilidad comunicacional. Las personas que ascienden dentro de la carrera profesional son personas que, además de conocimientos, tienen habilidades comunicacionales. Algunos no tuvieron que hacer grandes esfuerzos para obtenerlas. Les sale casi naturalmente. Yo miro a personas como Silvana, por ejemplo, que se ha formado mucho, pero que naturalmente es una buena comunicadora. Y antes de ser relacionista público y cuando era abogada ya era una buena comunicadora. Pero tampoco es casual, es una buena comunicadora desde hace mucho tiempo porque ha tenido experiencias vinculadas con la comunicación que fortalecieron ese perfil. Nadie nace siendo un gran comunicador. Los comunicadores se hacen. Primero en el seno de su familia. Probablemente a los que son más locuaces, la familia le daba espacio para que pudieran dialogar o hablar, ¿no? Porque hablábamos con propiedad. Y otros no tanto. Pero después llegaron exigencias más duras, como tener que hablar frente a nuestros compañeros en la primaria, o en la secundaria, o en la universidad, y tener que ejercer roles para los que no estábamos preparados, como por ejemplo dar una clase. Si yo pusiera a alguno de ustedes que nunca estuvieron en escenario en este momento aquí, y probablemente cómo se sentirían. ¿No es cierto? Claro. No es fácil estar acá, ¿o sí? Claro que no. Claro que no es fácil. Estas cosas, para llegar a tener un buen desempeño, se requiere entrenamiento, conocimiento, ver cuáles son los recursos. Y normalmente las experiencias primarias de hacer uso de la palabra, por ejemplo, en una situación de aula, no fueron las circunstancias más cuidadas, o no se nos dieron herramientas para llevar adelante esa función. Y esa experiencia, si fue negativa, nos ha marcado, y si fue positiva también. Dicho de otra manera, el estilo comunicacional que ustedes tienen hoy, con sus variantes, cada uno de ustedes, es producto de su historicidad, es producto de sus experiencias, es producto de cómo manejaron esas experiencias. ¿Se va entendiendo ahora la neuroexperiencial? ¿Estoy hablando de teoría? No, de vivencia. ¿Qué es una experiencia? Es una vivencia, es algo que me pasó, que me marcó, que tiene una carga emocional, positiva o negativa. Por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy positivo de mis intervenciones discursivas en el aula, pero otros no. Pero evidentemente eso me marcó porque me dio seguridad en mí mismo y eso me llevó a que
tomara los desafíos de cada vez que había que hacer uso de la palabra y me fui sintiendo cada vez más cómodo. De la misma manera que las personas que tuvieron una experiencia negativa suelen evitar hacer uso de la palabra y se vuelven cada vez más introspectivos. Pero por otro lado advierten, porque uno se da cuenta que los que más éxito tienen en la sociedad son los que comunican mejor. Por lo tanto, aquellos que no comunican bien tienen la necesidad de progresar. Con esos trabajo yo en el día a día. Con personas que son excelentes ingenieros o médicos, pero no son buenos comunicadores. Y me dicen, Antonio, mira, yo quiero que vos me ayudes, porque soy un buen ingeniero, pero a la hora de comunicar me siento el peor de todos. Yo no quiero ser Demóstenes, ¿no? No quiero ser Demóstenes. Quiero ser alguien que tiene una oratoria a la altura del nivel que representa en su campo de especialidad diaria, como en ese caso es la ingeniería. Me parece muy interesante. ¿Y cómo ayuda a esa persona? ¿Con teoría? La teoría le puede ayudar, ¿no? Que la introducción, que el exordio, que el cuerpo, todo eso ayuda, pero no es determinante. ¿Cómo lo ayudo? En la práctica. Lo ayudo en la práctica. Lo ayudo indagando en sus experiencias, indagando en sus antecedentes, que no siempre están ahí disponibles. A veces hay que hurgar. El otro día me decía una persona, no, yo nunca tuve una experiencia negativa en la primaria. No recuerdo. No, negación, es divino eso. No, nunca me pasó. Y te quieren desarticular el discurso, porque si arrancan así, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, no, bueno, es posible. Pero sin embargo, fíjate, yo advierto que quizás hay algunos elementos. Y en un momento me dice, sí, no, ahora que me lo decís, yo tuve una experiencia muy negativa. Y ahí empiezan a contarte, efectivamente la experiencia negativa está. Y eso te fue marcando. No era consciente. Quiero decir, para ayudar a esa persona, yo tengo que hacer terapia cognitiva conductual. Desde el cognitivismo tengo que ayudarla a través de una terapia conductual cognitiva. ¿Qué significa eso? Viajar imaginariamente hacia la experiencia negativa o las experiencias negativas, ver por qué sucedieron, empoderar a la persona con herramientas para enfrentarla nuevamente esa situación, con herramientas actualizadas, y empezar a disfrutar de las ventajas de la nueva experiencia que se va alcanzando. ¿Se puede hacer esto? ¿Tiene un nombre esto en la neurociencia? No se lo pregunto a Pati porque seguro lo sabe. Claro, pero se llama neuroplasticidad. Se llama neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad que tenemos las personas de revertir situaciones, incluso situaciones traumáticas o situaciones desagradables. ¿Ok? ¿Se entendió ahora mejor lo que es la comunicación neuroexperiencial? Todo lo que viene después, bueno, acá está, ¿no? Como verán, es lo que les decía, se desarrolla inversamente a lo que trabaja el campo del conocimiento clásico, que es primero dar información teórica y después ver cómo se aplica a la práctica. No, trabajamos desde las vivencias. E involucramos a las personas en la experiencia del aprendizaje. Y a diferencia, como les decía, de la educación tradicional que va de la teoría a la práctica, nosotros vamos de la práctica, de la experiencia, después a concluir algunos aspectos teóricos que podrían ayudar a la persona a terminar de comprender la situación. Pero el proceso es inverso. Primero me veo yo involucrado en el asunto, veo cómo me impactó a mí esa experiencia y ahora sí veo qué herramientas puedo utilizar, técnicas y teóricas, para mejorar la prestación comunicacional. Funciona. Funciona con las fobias, la teoría cognitiva. Es probablemente la teoría que mejor funciona. ¿Qué es una fobia? Es un temor irracional a algo. Hay personas que le temen a muchas cosas, a los perros, a los gatos, a las alturas.
Y hay personas que le temen hablar en público, ¿sabían eso? Se llama glosofobia. Como verán, hasta un nombre tiene, porque es bastante extendido. Es una fobia social. ¿Qué es una fobia social? Es miedo. ¿Y es un miedo generalizado o que está muy enfocado? ¿Qué creen ustedes? ¿Solo lo tienen algunas pocas personas o es un miedo bastante extendido? Efectivamente. Está en el top 10 de los temores de la sociedad internacional. Entre los 10 temores más importantes que la gente logra individualizar. Primero el de la soledad, el desamparo, la muerte, pero no en ese orden, pero por ahí está, en el puesto 6, 7, 8, por ahí está el temor a hablar en público. Bien, veamos entonces, sigamos con el enfoque, que es una experiencia, lo que les decía recién. Es una vivencia que tiene una carga emocional, positiva o negativa, y por lo tanto la recordamos. Si esta cumbre se va a transformar o no en una experiencia depende de una cantidad de elementos que vamos a ver, que llamamos filtros, que hay de distinto tipo, sociales, culturales, etcétera, que van a permitir que esa vivencia pueda perdurar en nuestra mente, en nuestra memoria, que podamos registrar y guardar esa información y que esté disponible cuando sea necesario. Estas son cosas que voy poniendo, voy hablando y voy dejando para que ustedes lo lean. No hace falta que yo lo lea por ustedes. Yo trato de ampliar la información que está en el PowerPoint y no repetirla si ustedes la pueden ver mejor que yo. Entonces, el cognitivismo, que es en lo que me baso desde el punto de vista teórico, perfectamente encaja en este modelo experiencial, que está dentro de la psicología cognitiva, que a diferencia de la psicología conductual, que habla de las conductas, lo cognitivo tiene que ver con los pensamientos, con la articulación del pensamiento que sostiene las acciones, y no sobre la conducta en sí mismo, sino sobre los aspectos que condicionan la conducta, ¿se entiende? Bueno, muy bien. Y acá aparece un aspecto clave que también les mencioné, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Con las experiencias que pasan de largo, o con las vivencias que pasan de largo, o con las vivencias que se almacenan y cuando son necesarias se recuperan, se reconocen, se comprenden, se organizan y tienen una influencia en nuestra vida de relación. Y esto que me parece muy importante. Cuando hablamos de oratoria o de comunicación neuroexperiencial, lo hacemos desde un enfoque integrador. Yo vengo del campo de las relaciones públicas, pero no es el único campo desde el que se puede provenir para abordar esto. Esta es mi experiencia. Pero acá hay un hexágono cognitivo muy interesante. Y fíjense ustedes cuáles son las disciplinas que participan. La neurociencia, fundamental. La neurociencia, ¿qué nos trajo? Luz, evidencia empírica de cosas que los relacionistas públicos ya teníamos noción o sospecha, pero que éramos ninguneados porque no había evidencia empírica respecto de lo que decían. Nos trataban de románticos de la comunicación, porque hacíamos hincapié en lo emocional. Hoy lo emocional está totalmente reivindicado. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que los pensamientos más complejos o las decisiones que tomamos más complejas, que parecen ser absolutamente racionales, en realidad ya están moldeadas, y esa palabra me encanta porque no están condicionadas, pero sí están moldeadas por el aparato límbico, por las emociones.
O sea, creemos que nuestra decisión es absolutamente racional, cuando en realidad lo vemos por los sondeos, lo vemos por las técnicas de investigación, que primero se activa el área emocional de las personas antes de la toma de decisión. La inteligencia artificial, de lo que hablaba recién maravillosamente Aldo, la psicología, por supuesto, la lingüística y la antropología y la filosofía. ¿Saben ustedes que hay en el mundo muchas empresas que en este momento sus CEO provienen del campo de la filosofía? Son personas que quizás no son especialistas en la materia de esa empresa, pero son especialistas en pensamiento crítico, en filosofía de vida, en abordar desde un campo filosófico la realidad. Yo el otro día escuchaba a unos estudiantes de primer año en la universidad en la que doy clases, que uno le decía a otro, ¿qué tenés ahora? Filosofía. Y dice, qué aburrido, qué cosa innecesaria, ¿no? Le decía el otro. ¿Pero para qué me sirve eso? Increíble. ¿Para qué te sirve? Para todo. Es la base de tu conocimiento. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Ok? Ok. Y acá están los filtros que yo les decía. Nuestras decisiones están condicionadas por una serie de elementos, por supuesto, que tienen que ver con experiencias, con emociones, con situación se refiere a lo social, y obviamente nuestras perspectivas de futuro. Todo lo que hacemos también está en función de lo que queremos lograr hacia futuro. Por lo tanto, si queremos tener una comunicación neuroexperiencial positiva, tenemos que preguntarnos cuáles son las necesidades de esos individuos, cuáles son los filtros que están puestos en juego para tratar de trabajar sobre ellos. Y acá está lo que les decía, el filtro emocional. Le prestamos atención a aquellas cosas que tienen que ver con valores, con emociones, con creencias que ya tenemos dentro de nuestro backup. A no todas las personas que están acá presentes o las que están online, mi discurso las impacta de la misma manera. No es lo mismo una persona que ya tiene una capacidad comunicacional sólida que el que no la tiene. Por supuesto que esto podría servir para aquellos que aún tienen una capacidad comunicacional sólida, también mejorar. Sin embargo, es lícito que piensen así. Está basado en nuestras experiencias, en nuestra memoria pasada, está basado en las expectativas, como le decía recién, el futuro, y el aspecto situacional o social que tiene que ver con cuál es el contexto de cada uno de nosotros. Siempre trato de traer autores que resulten superadores y darle a ustedes elementos para poder profundizar todos estos asuntos. Uno de mis autores de cabecera tiene que ver con Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, el primero en el 2012 en ganar un premio Nobel en Economía siendo psicólogo. Y su teoría de las perspectivas y las perspectivas es una teoría fabulosa que tiene que ver con lo que se denomina la utilidad subjetiva esperada. ¿Qué esperamos nosotros subjetivamente de cada acción que acometemos? ¿Cuáles eran las expectativas de Ronnie y de Adri en el momento de planificar su disertación? ¿Qué querían poner en juego? ¿Qué querían lograr? ¿Cuáles eran las motivaciones? ¿Y qué consiguieron realmente? ¿Y qué faltó conseguir? ¿Y qué se podría hacer para conseguir lo que no se consiguió? Tiene que ver con este juego
de que estamos hablando de expectativas o utilidad subjetiva esperada. Las personas creemos que nos manejamos muy racionalmente, sin embargo, muchas veces nos dejamos influenciar por las emociones. Y otro de los aspectos clave que denomina Kahneman tiene que ver con un elemento motivador de las decisiones humanas, que él dice algo que a mí me impactó mucho, que el verdadero motor de la conducta humana no es la felicidad, aunque nos preocupa mucho, no es el amor, aunque todos lo queremos, no es la prosperidad económica, aunque todos la busquemos, sino que el verdadero elemento que activa o desactiva nuestras conductas es el temor, es la aversión a la pérdida. Es el temor a perder lo que tenemos, sea poco o mucho. Por eso las personas, cuando a veces yo le ofrezco dar una disertación en un lugar, dicen, más adelante. Prefieren esperar, porque no se sienten seguras, porque tienen miedo de tomar ese desafío y no poder estar a la altura de lo que se espera de ellos. Y algo muy importante dentro de la estructura neuroexperiencial, que es lo que ya Freud nos traía respecto a la huella anémica. Fíjense cómo la neurociencia ha rescatado autores de distintas épocas que ya se han adelantado en la interpretación del fenómeno psíquico, como el caso de Freud. ¿Y qué es la huella anémica? Es esa impresión que tenemos, es esa información que nos queda registrada sobre algo, que se puede modificar, que se puede reescribir a lo largo del tiempo. De hecho, cada vez que yo traigo un recuerdo a mi memoria, lo actualizo y al actualizarlo le pongo elementos nuevos y cuando lo vuelvo a guardar ya lo guardo modificado. ¿Viste cuando en la familia tus hijos te empiezan a decir, esa historia ya la contaste, papá? ¿Viste? Es horrible. Y vos decís, no, no es igual. No te la estoy contando igual, te estoy contando cosas que no, bueno, sí, pero más o menos lo mismo. Y lo que les decía recién, ¿no? La neuroplasticidad, tenemos un sistema nervioso que es un sistema abierto, no hay nada definido. La neuroplasticidad es fundamental para tratar de recuperar las neuronas que perdemos. Perdemos miles de neuronas de manera diaria, por minuto, por segundo. Por lo tanto, una forma de recuperar ese terreno perdido es a partir de nuevas conexiones, de no quedarnos quietos. Y acá está la percepción, que es selectiva, es personal, es temporal. Sabemos hoy más que nunca que seleccionamos de manera inconsciente lo que queremos percibir. Otra vez, un concepto muy freudiano y lacaniano. Que percibimos solo una pequeña parte del estímulo cuando creemos que estamos siendo afectados por el estímulo total, es solo una parte de lo que percibimos. Y que esa percepción tiene que ver con una sensación, con lo que captamos con los sentidos, pero también de cómo lo interpretamos emocionalmente. O sea que la neurocomunicación, en definitiva, es una forma de neuroplasticidad, ni más ni menos. ¿Cómo vengo con el tiempo? ¿Me quedan 4? Wow. Bien. Me quedan 4. Marcadores somáticos. Otro autor que les recomiendo. Incorporé hace poco a Martin Lindstrom. Ahí está. Martin Lindstrom. Es un nombre que habla mucho de las decisiones comerciales, ¿no? Yo lo sigo mucho porque es un hombre de marketing, pero que su conocimiento se puede extrapolar a cualquier otra área. Él escribió un libro que yo les recomiendo que se llama Biology,
buy de comprador, ology, o sea, el análisis, el estudio del comprador. Fabuloso. Y él habla de un elemento que es muy importante, que es el marcador somático. ¿Qué significa el marcador somático? Son elementos, son experiencias que nos han formateado la manera de pensar y percibir las cosas, de lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien, de lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Los marcadores somáticos son elementos que están marcados a fuego y que nos permiten ir hacia un lado o hacia otro, que nos permiten o que marcan a fuego una situación. Esos marcadores somáticos tienden a generar una conducta repetitiva de cada vez que aparece ese estímulo, actuar de una manera o de la misma forma. Y hace que las cosas vayan más rápido. Fíjense, esto también nos lleva al concepto de Martin Broadwell, que no siempre se lo nombra cuando se habla de las instancias de la incompetencia a la competencia, pero él es el autor de esta teoría, que me parece fabulosa, ¿no? Y que está muy relacionado con la comunicación neuroexperiencial, de cómo pasamos de una fase de incompetencia o ignorancia inconsciente a un proceso de conocimiento o competencia inconsciente. ¿Qué significa eso? Que en este momento, ustedes y yo, hay una cantidad de cosas que desconocemos, ¿o no? Y andamos felices por la vida, aún ignorándolas. Es más, el estado de felicidad consiste en ignorar la realidad. El problema empieza cuando lo descubrís la realidad. Decís, pero ¿será posible? ¿En serio? El otro día me dijeron que los saquitos de té tienen microplásticos. Y digo, ¿en serio? ¿Tampoco puedo tomar té? Sí, pero tenés que tomarlo con hebras o ponerlo dentro de otro elemento que no sea un saquito. Porque ese plástico, y ahí me convencieron, ese plástico no lo elimina el cuerpo. Es una sustancia que el cuerpo acumula y te puede generar un ateroma. Yo ya estaba hasta ahí desesperado. Un ateroma por el maldito té que tomo a la mañana. Hasta ese momento no lo sabía y me lo tomaba feliz de la vida. Ahora no. Incompetencia inconsciente. No sé, ni sé que no sé. Feliz, chocho. Ahora, nos pasa a todos que en determinado momento tomamos conciencia o empezamos a darnos cuenta que un tema es importante y lo empezamos a enfocar. Eso se llama incompetencia consciente. Todavía no soy nada. Sin embargo, estoy preparándome, estoy investigando. Detecté el tema. Ahora quiero mejorar. Ahora quiero profundizar. No quiero seguir siendo un ignorante. Aunque todavía lo sea, porque tengo demasiada poca información para más. Pero si es que tengo más, paso a una etapa subsiguiente, que es la competencia consciente. ¿Qué significa? Que ya sé suficiente, pero para poder aplicar esas conductas nuevas o esas formas de relacionamiento nuevo, tengo que enfocarme. No me sale naturalmente. El hábito es el otro, todavía no es un hábito. Hasta que ese conocimiento nuevo se transforma en un hábito, y cuando se transforma en un hábito, se transforma en una competencia inconsciente. Hago las cosas bien y ni siquiera tengo que pensarlo. Me salen. Y un concepto muy interesante que yo trato de emparentar con este concepto de Broadwell tiene que ver con la memoria implícita. Lo que algunos llaman la intuición, que en realidad la memoria implícita es una forma de memoria no declarativa. Las memorias no declarativas son las acciones que me permiten hacer cosas sin pensar, como el hábito de que hablábamos recién. Aunque también memoria implícita podemos llamar a la intuición. Las personas que se creen intuitivas, en realidad, las cosas que se les ocurren no son de casualidad. Lo intuitivo tiene que ver con información acumulada en nuestra memoria, que aparece y está disponible de una u otra forma
que nosotros no nos damos cuenta, no identificamos, pero en realidad es información que hemos recibido en algún momento. Bueno, ok. Para terminar y dejarlos a ustedes un esquema concreto de cómo aplica esto en la realidad, por ejemplo, en la oratoria. Primero, ratificar aquello que les decía, que esto tiene que ver con etapas primarias de nuestra formación formal, y que hay dos modelos o dos cuadrantes en los que las personas estamos. Todos ustedes, todos los que nos siguen online, están en un cuadrante o en otro. Han llegado a un cuadrante a otro en producto o en función de sus experiencias. Sus vivencias, sus experiencias los han llevado a alguno de estos cuadrantes. ¿Hay un cuadrante mejor que el otro? No, son distintos. Por ejemplo, Silvana está en un cuadrante, claramente en el cuadrante expresivo emocional. El marido, Edgardo, un fenómeno, un aplauso para Edgardo. Que si le digo ahora que se pare, se va a poner rojo, entonces no le digo eso. Pero digo, Edgardo claramente es introspectivo racional, es otro modelo. Pero no deja de disfrutar el modelo que representa a su esposa. Lo disfruta, aunque no pueda ejercerlo. Pero los que son introspectivos racionales tienen otras ventajas. Son, por supuesto, pero originalmente tenés uno. Vos ni hablar, ¿no? Sobre el cuadrante expresivo emocional a pleno. Osvaldo es claramente introspectivo racional. Osvaldo te está analizando, te mira y te saca una radiografía, te mira de arriba abajo, ¿no? El introspectivo es muy observador, es muy analítico, es genial como asesor, no toma decisiones rápidas, analiza, profundiza, investiga, es fabuloso. Yo los admiro porque yo no soy ese, no provengo de ese área. Claramente expresivo, emocional, locuaz, charlatán. Básicamente charlatán. Profesor universitario, o sea, un charlatán. Pero bueno, con pretensiones. Soy un charlatán con pretensiones. Y pretencioso. Y bueno, es mi derecho. Digo, las personas están en un cuadrante o en otro y tienen que trabajar en equipo. Digo, el expresivo es un buen vendedor. ¿En qué área trabajaba Silvana en el banco? Una de una. ¿En qué área trabajaba? En ventas. En ventas. ¿Se entiende? Porque es lógico, es natural. Pablo, no, Pablo arranca en un introspectivo, pero hoy por hoy está ya en un nivel superior. O sea, Pablo ha logrado superar y trascender ese modelo. ¿O no? Hoy es un comunicador locuaz. Y esto me viene bien lo que me decís de Pablo, porque, claro, fíjense, cada uno tiene sus habilidades, uno asesorar, el otro persuadir, pero lo bueno es que podemos aprender del otro modelo, podemos ir adaptándonos, tomando lo mejor de cada casa, actuando como hay que actuar en función de la situación. Ayer Edgardo en el desayuno, en el hotel, me decía que él aprendió a vender, ¿o no? Que él aprendió a sacar provecho, a ver a otros y aprendió. Y hoy está trabajando en un área vinculada con venta de pymes en el banco. Quiero decir, uno puede provenir de un área, pero después puede transformarse en un buen vendedor. Incluso un buen vendedor, que normalmente es un charlatán, también puede transformarse en un buen asesor y dejar de vender fruta y trabajar sobre datos concretos. Y cuando la persona le pregunta un precio, no decir, bueno, el precio en todo caso, no, el precio en ningún todo caso, esto vale tanto. Y algo muy interesante que nos trae la neurociencia respecto de lo que cada uno piensa, porque los que están en un cuadrante piensan que su cuadrante es el mejor.
Los que son del cuadrante introspectivo piensan que los charlatanes son unos chantas, y los que salen del cuadrante expresivo piensan que los introspectivos son un problema de comunicación, que nunca le sacás más que un sí que un no, blanco y negro. Eso se llama sesgo de confirmación. Es creer que en la posición en la que uno está es la mejor. No, es la que uno está, no necesariamente es la mejor. ¿Qué necesitan hoy las organizaciones? Necesitan comunicadores que sinteticen estas dos versiones. Necesitamos un comunicador asertivo o cooperativo. Ni más ni menos. ¿Qué es un comunicador asertivo? ¿Qué tiene que ver la palabra aserto? Tiene que ver con ser un comunicador argumentativo. Hoy lo traté de ser. No sé si lo advirtieron, pero me esforcé por ser argumentativo. Y hay algo que evidencia ese interés en argumentar, que es que les he dado autores de dónde provienen mis conocimientos, ¿no es cierto? No me guardé los autores. Eso es porque quiero ser argumentativo, porque entiendo que esa es la manera de colaborar con la profesión o de informarle a las personas de dónde provienen mis conocimientos. Entonces, la comunicación asertiva es una comunicación con fundamento. No es porque sí que quiero algo, es por algo en particular. Y cooperativo, no competitivo. Trabajo en equipo. Redirp, que es la organización que presido, es la prueba evidente de mi cambio. Yo soy una persona que ha crecido en la competitividad, pero que ha aprendido el trabajo cooperativo y gozo de esos beneficios. ¿Ok? Bueno, en definitiva, y con esto termino, la habilidad fundamental de estas personas que han llegado de un campo u otro, pero hoy están dentro del campo asertivo y del campo colaborativo o cooperativo, son personas que saben relacionar. Son personas que tienen capacidad de establecer vínculos entre las partes. Son personas que saben que su discurso tiene que impactar en el auditorio, pero a su vez saben, y esto es fundamental, entender y ser entendido, decía Stephen Covey, en uno de los 7 habilidades de la gente altamente efectiva, que además de que nos comprendan, debemos comprender. Hoy hablabas vos, Pati, de escuchar a los demás. Bueno, de eso se trata. Poné énfasis en que te entiendan, pero también en comprender el mensaje y el discurso de los demás. Muchas gracias. ¿Me merezco un diploma o no? Mi hija adoptiva, Marisa, espectacular. Pero hoy me dieron el gran honor de entregarle el diploma a nuestro presidente Antonio Muchas gracias. Ezequiel Villanova. Muchísimas gracias por esa importante disertación. No, definitivamente extraordinaria ponencia, una conferencia magistral, ¿verdad? Sobre la comunicación neuroexperiencial, en la que yo estoy convencida que todos aprendimos, que nos actualizamos. Me llamó mucho la atención la neuroplasticidad, esa capacidad que tenemos todos de superar esas malas experiencias. Interesante, de verdad. Ese aplauso fuertísimo para Antonio y Génova. De verdad, extraordinaria ponencia. Y este es el momento ya que podamos tener un espacio, un receso, para que nos encontremos nuevamente a las 3 de la tarde, ¿verdad? A las 15 horas. En puntito nos vemos para retomar esta extraordinaria quinta cumbre latinoamericana de relaciones públicas y comunicación estratégica. Buen provecho y que Dios les bendiga. Gracias.